Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su rincón favorito para desgranar las tramas más intensas y los personajes más complejos. Hoy prepárense porque nos adentramos en un territorio peligroso, un lugar donde el corazón palpita con fuerza y cada decisión tiene un peso enorme. Vamos a hablar de Kerem, ese hombre que, como ya saben, no se anda con medias tintas cuando se trata de Hande. Pero esta vez, la cosa se pone seria, muchísimo más seria, porque Kerem está dispuesto a arriesgarlo absolutamente todo por ella. Sí, señoras y señores, lo han oído bien, todo. Y no solo eso, sino que además un peligro acecha en las sombras, un peligro que podría cambiarlo todo para siempre. Agárrense fuerte porque este viaje va a estar lleno de giros inesperados. Ahora, antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de emociones y decisiones arriesgadas, déjenme recordarles, como siempre, lo importante que es su apoyo para nosotros. Si les gusta el contenido que creamos con tanto cariño y dedicación, no olviden suscribirse al canal. Es la mejor manera de no perderse ni un solo detalle de las historias más apasionantes que tenemos preparadas para ustedes. Y por supuesto, activen la campanita para recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así estarán al día con todas las novedades. Y ahora sí, sin más dilación, vamos a meternos de lleno en esta trama que promete dejarlos sin aliento. Vamos a hablar de Kerem, ese hombre que siempre ha caminado al filo de la navaja, ¿verdad? Pero esta vez, no se trata de un simple arrebato, no es una aventura más. Esta vez, sus acciones tienen un peso, una gravedad que podría cambiar su vida para siempre. Lo hemos visto enamorarse, sufrir, luchar por Hande con uñas y dientes. Pero ahora, el nivel de compromiso ha escalado a un punto que nos deja a todos con el corazón en la boca. Kerem está dispuesto a sacrificarlo todo, absolutamente todo, por el amor que siente por ella. Y cuando digo todo me refiero a su reputación, su carrera, incluso su propia seguridad. Es como si el fuego del amor lo hubiera consumido por completo, dejándolo sin otra opción que seguir los dictados de su corazón, sin importar las consecuencias. Y es que desde el principio, la relación de Kerem y Hande ha sido un torbellino de emociones, un vaivén entre la pasión desenfrenada y los obstáculos aparentemente insuperables. Hemos visto cómo luchaban contra el mundo, contra sus propios demonios internos, para mantenerse juntos. Pero ahora, el desafío al que se enfrentan es de otra magnitud. Ya no se trata solo de superar las diferencias o las barreras sociales. Ahora hay una sombra que se cierne sobre ellos, una amenaza latente que podría separarlos para siempre. Y es en este contexto de peligro inminente que vemos a Kerem dar un paso al frente, dispuesto a arriesgarlo absolutamente todo por la mujer que ama. Es fascinante, ¿verdad? Como el amor, en su forma más pura y desinteresada, puede llevar a una persona a tomar decisiones tan extremas. Kerem no está pensando con la cabeza, está actuando con el corazón, dejándose llevar por un instinto que lo impulsa a proteger a Hande a toda costa. Y es precisamente en ese acto de entrega total, en ese sacrificio personal, donde reside la verdadera grandeza de su amor. No es un amor de telenovela, edulcorado y perfecto. Es un amor real, crudo, que se enfrenta a la adversidad con valentía y determinación. Es un amor que no se rinde ante el peligro, sino que lo abraza como un desafío más. Pero ¿cuál es exactamente ese peligro que acecha a Kerem y Hande? Bueno, aquí es donde la trama se pone aún más interesante. Hay un enemigo en las sombras, una figura misteriosa que parece decidida a destruirlos. No sabemos quién es, cuáles son sus motivaciones, pero lo que sí sabemos es que no se detendrá ante nada para lograr su objetivo. Y es en este escenario de incertidumbre y amenaza constante donde Kerem debe tomar las decisiones más difíciles de su vida. Cada paso que da, cada acción que emprende, lo acerca cada vez más al precipicio. Pero él no se detiene. Su amor por Hande es su motor, su guía, su escudo contra todo mal. Y es que Kerem, a lo largo de la historia, nos ha demostrado ser un hombre de acción, un hombre que no se rinde fácilmente. Pero esta vez, el desafío es mucho mayor de lo que jamás se ha imaginado. No solo debe luchar contra las fuerzas externas que intentan separarlo de Hande, sino que también debe lidiar con sus propios miedos e inseguridades. Es una batalla en dos frentes, una guerra interna y externa que lo pondrá a prueba hasta el límite. Y en este proceso veremos a un Kerem diferente, un Kerem más vulnerable, pero también más fuerte y decidido que nunca. Es como si la adversidad lo estuviera moldeando, convirtiéndolo en un guerrero dispuesto a todo por el amor que siente por Hande.
Y es precisamente esta transformación la que resulta tan fascinante de observar. Vemos cómo las circunstancias lo obligan a sacar a relucir su lado más hero. Iko, su lado más valiente. Y es en esos momentos de máxima tensión, cuando el peligro se cierne sobre él y sobre Ande, que entendemos la verdadera magnitud de su sacrificio. No está dispuesto a perderla, no está dispuesto a permitir que nadie se interponga en su camino. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿será suficiente su amor para vencer el peligro que los acecha? ¿Será capaz de superar todos los obstáculos que se interponen en su camino? La respuesta, como siempre, no es sencilla. El camino está lleno de trampas, de giros inesperados, de situaciones que pondrán a prueba su determinación y su lealtad. Pero lo que sí sabemos es que Kerem no se rendirá fácilmente. Está dispuesto a darlo todo por Ande, hasta su último aliento. Y es precisamente esta entrega incondicional, este amor que no conoce límites, lo que hace que esta historia sea tan apasionante. Y no podemos olvidar el papel de Ande en todo esto. Ella, como siempre, es la roca, el pilar fundamental que sostiene a Kerem en los momentos más difíciles. Su fuerza, su valentía, su amor incondicional son un faro en la oscuridad que guía a Kerem en su camino. Y aunque también se enfrenta a sus propios miedos e inseguridades, ella se mantiene firme, dispuesta a luchar junto a él contra todo mal. Es una relación de dos, una lucha conjunta contra la adversidad, un ejemplo de cómo el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Es una dinámica fascinante, ¿verdad? Como ambos se complementan, se apoyan mutuamente, se impulsan a ser mejores personas. No es una historia de un solo héroe, sino de dos personas que se aman y que luchan juntas por su felicidad. Y es precisamente esta complicidad, esta conexión profunda, lo que hace que su relación sea tan especial. No se trata solo de amor romántico, sino también de amistad, de compañerismo, de lealtad inquebrantable. Y es precisamente esta mezcla de sentimientos y emociones lo que nos mantiene pegados a la pantalla, deseando saber qué va a pasar a continuación. Y es que en el fondo, todos nos identificamos con esta historia, ¿verdad? Todos hemos sentido alguna vez ese amor que te lleva a tomar decisiones arriesgadas, ese amor que te impulsa a darlo todo por la persona amada. Y es precisamente esa conexión emocional la que hace que esta trama sea tan atractiva. No solo vemos una historia de ficción, sino que también vemos reflejado en ella nuestros propios anhelos, nuestros propios deseos, nuestras propias luchas. Y es precisamente esta capacidad de conectar con nuestras emociones más profundas lo que hace que esta historia sea tan poderosa. Pero volvamos al peligro que acecha a Kerem y Ande. No podemos olvidar que hay una fuerza oscura que se cierne sobre ellos, una amenaza latente que podría destruirlos. Y es precisamente esta incertidumbre la que nos mantiene en vilo, deseando saber qué va a pasar a continuación. No sabemos cuándo ni cómo actuará el enemigo, pero lo que sí sabemos es que no se detendrá ante nada. Y es precisamente esta sensación de peligro constante, esta tensión que se acumula a medida que avanza la trama, lo que hace que esta historia sea tan adictiva. Y es en medio de este caos, de este torbellino de emociones y situaciones extremas, que Kerem debe tomar decisiones trascendentales, decisiones que podrían cambiar su vida para siempre. Debe decidir qué camino tomar, qué sacrificios hacer, hasta dónde está dispuesto a llegar por el amor que siente por Ande. Y es precisamente esta lucha interna, esta batalla entre el deber y el deseo, lo que resulta tan interesante de observar. Vemos cómo Kerem se debate entre la razón y el corazón, cómo intenta encontrar un equilibrio entre sus obligaciones y sus sentimientos. Y es precisamente esta vulnerabilidad, esta humanidad que muestra, lo que hace que su personaje sea tan entrañable. Y es que Kerem no es un héroe perfecto, no es un hombre sin fallas. Es una persona como nosotros con sus virtudes y sus defectos. Y es precisamente esta imperfección, esta humanidad, lo que hace que su lucha sea tan creíble. Nos vemos reflejados en él, en sus miedos, en sus dudas, en sus anhelos. Y es precisamente esta identificación con el personaje lo que hace que su historia sea tan conmovedora. No solo vemos una historia de amor y peligro, sino también una historia de superación personal, una historia de cómo el amor puede transformar a una persona y hacerla más fuerte. Y es que esta historia, en el fondo, es una oda al amor verdadero, al amor que no conoce límites, al amor que está dispuesto a sacrificarlo todo por la felicidad de la persona amada. Y es precisamente esta exaltación de los sentimientos más puros y sinceros lo que hace que la trama sea tan cautivadora.
No importa cuántas veces hayamos visto historias similares, siempre nos conmueve la entrega incondicional, el sacrificio personal, la lucha contra la adversidad. Y es precisamente esta capacidad de conmovernos, de hacernos sentir emociones intensas, lo que hace que esta historia sea tan especial. Y ahora, después de este recorrido por el mundo de Kerem y Ande, después de analizar cada detalle de su relación y de los peligros que los acechan, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis, de esta inmersión en una trama que nos ha tenido pegados a la pantalla desde el primer minuto. Hemos visto cómo Kerem está dispuesto a arriesgarlo todo por Ande, cómo el peligro se cierne sobre ellos, cómo deben luchar contra sus propios miedos e inseguridades para mantenerse unidos. Y es precisamente esta montaña rusa de emociones, esta combinación de amor, drama y acción, lo que hace que esta historia sea tan inolvidable. Para resumir brevemente los puntos clave que hemos explorado hoy, recordemos cómo Kerem, impulsado por su amor incondicional hacia Ande, decide poner en riesgo su carrera, su reputación y hasta su propia seguridad. No solo eso, sino que hemos visto cómo el peligro, representado por un misterioso enemigo, acecha en las sombras, complicando aún más la ya de por sí difícil situación de la pareja. Hemos sido testigos de la fuerza, la determinación y la valentía con la que ambos se enfrentan a la adversidad, cómo se apoyan mutuamente y cómo su amor se convierte en su mayor fortaleza. Y por último hemos reflexionado sobre cómo este relato resuena con nuestras propias experiencias y emociones, recordándonos la importancia del amor verdadero y la necesidad de luchar por lo que creemos. Ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por habernos acompañado una vez más en este viaje. Su apoyo es fundamental para nosotros, y es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este vídeo, y que la historia de Kerem y Ande los haya conmovido e inspirado. Me encantaría leer sus comentarios, saber qué les pareció el vídeo, qué opinan sobre las decisiones de Kerem, sobre los peligros a los que se enfrentan y sobre la historia en general. Sus opiniones son muy importantes para nosotros, y siempre las tenemos en cuenta para mejorar nuestro trabajo. Y por último, como siempre, quiero invitarlos a que sigan apoyando nuestro canal. No olviden dar me gusta al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares que disfruten de este tipo de contenido, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo, así no se perderán ni un solo detalle de las historias más apasionantes que tenemos preparadas para ustedes. Juntos podemos hacer crecer esta comunidad y seguir disfrutando de estas tramas que nos hacen soñar, llorar y reír. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amantes del drama.